La verdad que para nosotros es un verdadero placer poder inaugurar esta jornada, el encuentro de cultura y salud, que pertenece a un proyecto más amplio que se llama Cuásares, en el que venimos trabajando desde hace aproximadamente 1 año y medio con la complicidad de otras instituciones, como es la Asociación Concomitente, con la Fundación Danielina Carasso, con el Grupo Hospitalario Quirón Salud y, por supuesto, con la coordinación de CEMUS 98. Creemos además que es un proyecto muy necesario, y más si se enmarca en una universidad pública como es esta, en la que vamos a intentar por todos los medios que toda esa innovación o esos conceptos de innovación y desarrollo de investigación que se están llevando en el ámbito docente calen también en el ámbito de la cultura, y de ahí este proyecto que nace con esa vocación, o que nació con esa vocación de intentar de alguna manera que la cultura sirva como una herramienta más que tiene el sistema médico para tratar a los pacientes, y como ya nos contarán después también para que los propios médicos y el propio sistema de salud se dote de nuevas herramientas para seguir creciendo, para poder mejorar el bienestar de la sociedad. Yo no me voy a enrollar mucho más, voy a darle la palabra a Felipe Gil, que ha coordinado y que está haciendo toda la dirección artística y metodológica del proyecto Cuásares, para que nos explique cuál va a ser la estructura de estos 3 días en los que vamos a poder ver experiencias, conocer de primera mano cuáles son las políticas que se están desarrollando en esta hibridación entre cultura y salud. Y bueno, y dar las gracias a todos y bueno, vamos a disfrutar y aprender de todas las experiencias que se van a presentar estos días. Felipe, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Felipe y estoy acompañado de Natalia, que también está coordinando este encuentro Cuásares, y ambos somos de CEMUS 98. Y bueno, antes de nada, dar las gracias a todo el entramado de instituciones que podéis ver aquí, porque verdaderamente el proyecto Cuásares, que ahora lo vamos a explicar un poco más en detalle, y este encuentro pues no sería posible sin esa colaboración. Y verdaderamente, y lo digo honestamente, es un entramado bastante plural en el que hay instituciones de todo tipo, y sin ellas no sería posible, ¿no? Así que muchísimas gracias a las instituciones que lo hacen posible, que como veis es la Fundación Danielina Carasso, la propia universidad que nos acoge aquí, Internacional de Andalucía, Quirón Salud, en su vertiente, digamos, andaluza y del sur, concomitentes, y por último CEMUS. El encuentro particularmente tiene una pequeña ayuda de acción cultural del Ministerio, y por eso también aparece. Voy a contaros brevísimamente qué está detrás de todo el proyecto, porque siempre hay como una chispa. Y en este caso, desde Concomitentes y CEMUS hicimos un proyecto en una UCI pediátrica en Tenerife entre 2018 y 2023. De ahí la cantidad de mascarillas de la fotografía. Y ese proyecto desembocó en una serie de obras de arte en las que colaboraban personal sanitario con artistas. De ahí emergió una serie de obras, un cuento, una biblioteca móvil y también un podcast, pero sobre todo un libro que recogía un poco los ensayos de lo que se habían producido. Y Isa, que acaba de hablar ahora, lee este libro, se interesa por el tema, habla con Berta, que la tiene a su izquierda, que está en la sala, y desde ahí se empieza a tejer este vínculo que termina en todo esto. Siempre que hay proyectos nos gusta contar esta parte, porque al final las instituciones son instituciones, pero están formadas por personas que dan pasos en determinadas líneas, y gracias a esas personas pues estamos aquí. Y luego podéis ver en la entrada, si os interesa, un informe que hicimos encargado por la Fundación Danielina Carasso sobre la interfaz salud-cultura, ¿no? Que es un poco lo que vehicula, lo podéis coger gratuitamente, que lo que vehicula un poco esta jornada. Decir también, como hemos mencionado esta mañana en la rueda de prensa, que esto no es una simple ocurrencia, ya hay una serie de informes, como el más famoso y el más citado de Daisy Fancourt en 2019 de la OMS, que hablan de la importancia del arte y la cultura en la salud, y hay evidencia científica. Hemos hablado mucho también estos días previos de que hacen falta evidencias científicas, pero también cuestionar a la ciencia convencional. Y bueno, por dar un salto y hacer un zoom hacia arriba, digamos, el encuentro forma parte de este proyecto
que está centrado un poco en cómo el arte y la cultura pueden ser de ayuda a pacientes oncológicos. La hipótesis de inicio era la misma que la de este informe, la idea de que la cultura puede ser una herramienta que ayude en la salud y que vaya más allá de lo ornamental, más allá de la decoración. Y en nuestro trabajo de exploración, que empezó en 2024 a inicio, en los dos hospitales con los que colaboramos, el Infanta Luisa y el Sagrado Corazón, pues una de las cosas que nos llamó la atención, y así os explico por qué se llama Cuásares, fue la cantidad de cartas que dejaba pacientes que pasaban por allí, dedicados especialmente al personal sanitario que cuida de estas personas. Muchas de esas cartas se tienen que retirar periódicamente, pero el personal sanitario los guarda con mucho cariño porque no deja de ser una muestra, un rastro del cariño. Y además estoy seguro de que esto pasa en cualquier tipo de hospital. Es decir, ese agradecimiento a quien te ha cuidado genuinamente pues se traduce en palabras y muchas de esas cartas son muy emocionantes. Además son 20 años de cartas. Y en una de esas cartas, una paciente en 2015 se refería a esas personas que habían cuidado de ella como sus cuásares, haciendo referencia a un libro de Punset en el que los cuásares, si los miras con un telescopio convencional, parece que son estrellas muertas, pero cuando los miras con un macrotelescopio irradian tanta luz como millones de galaxias, ¿no? Entonces esa metáfora nos sirve para hablar de las personas que cuidan, en este caso de quien está pasando por un cáncer. A quien le interese, hay un documento de evidencias científicas y del marco en el que se mueve el proyecto. Hemos tenido muchas reuniones y de lo que llamamos ese proceso de co-creación, muchas de ellas llenas de posits, que sabéis que es la herramienta preferida de quienes hacemos mediación cultural para intentar poner en un lugar común lo que piensa la gente de la sala. Y bueno, ya se ha presentado la colección Cuásares, fue lo primero que se presentó a finales del año pasado, coordinada por Samuel Fernández, que está en la sala y que también forma parte del equipo de CEMO, que es una colección de 50 obras de distinto tipo, o sea, cine, literatura, música, que hablan sobre el cáncer de una u otra manera y que se ofrece como una herramienta a pacientes para que reflexionen sobre la enfermedad, para que vayan más allá, etcétera. En proceso están estas 4 cosas que veis aquí, que son 2 obras de arte nacidas de ese proceso de trabajo conjunto, un documental corto que va a dirigir la cineasta Rocío Mesa junto con Jorge Castrillo, un ensayo fotográfico de Óscar Romero, que además está hoy aquí haciendo fotografías en el margen izquierdo de la sala, y este encuentro es una actividad más. Quedará para el final, que lo mencionaba Isa también esta mañana, un libro de ensayos más teórico que recoge un poco las reflexiones. El corazón del proyecto, y basado en la metodología de concomitentes, como decía, pues haciendo colaborar artistas con personal sanitario y pacientes, son estas 2 obras que están en proceso, están absolutamente in media res. El jueves vamos a poder escuchar a las artistas y que nos cuenten un poco de cómo está yendo el proceso, pero se espera que de aquí al final de año presentemos una serie de ilustraciones para desdramatizar el cáncer desde el humor y un documental sonoro que haga un poco de geografía de emociones de los pacientes. Como os digo, el encuentro forma parte de todo este proyecto. Quería hacer una mención especial al hecho de que va a haber 4 relatorías, 4 maneras de narrar lo que pasa estos días. Estas personas están en la sala con nosotras, son Nuria Rey, Rubén Díaz, Óscar Romero y Adrián Cecilio. Y a través de ilustraciones, textos, de fotografías y de vídeos, pues vamos a recoger todo lo que pasa aquí. Y antes de pasarle la palabra a Natalia, como no podía ser de otra manera, a pesar de haber sido desaconsejado por algunas personas de hacer esto, pero quiero contar un pequeño cuento, y un cuento reimaginado. Cuando pensamos en cultura y salud podríamos pensar que el famoso cuento, que es una fábula de Esopo, del liebre y la tortuga, que todo el mundo creo que conoce, ¿no? Sabéis que la liebre supuestamente va de chulita y después se queda dormida y la tortuga a su ritmo gana con esta cara de felicidad. Pero yo pensaba que como metáfora de cultura y salud igual había cosas en ese cuento y había imágenes que no estábamos viendo, como por ejemplo que la liebre a lo mejor tiene a su cuidado a muchísimas crías y que por eso se duerme la siesta, porque en realidad tiene mucho trabajo doméstico. Que quizás la tortuga es una empedernida lectora y consumidora de cultura, pero quiere aprender
de la liebre, entrenamiento de fuerza, que como sabéis es el que está de moda ahora. O sea, que si no estáis haciendo entrenamiento de fuerza, vais a morir pronto, con lo cual poneos las pilas con ese tema. Y a lo mejor van juntas a ver Secretos del Deporte, Punto de Break, que es un documental sobre salud mental de cómo los tenistas de élite se enfrentan a la presión de Mardy Fish. Y a lo mejor realmente son amigas y conviven, ¿no? Entonces, bueno, este cuento no es más que una excusa para decir que cultura y salud, en el fondo, pueden ser más esto y no lo otro, y que es una alianza completamente orgánica, productiva, y no es más que estos días una excusa para poner en valor muchos proyectos y mucha gente que ya está en esa línea y que queremos pues compartirlo en estos 3 días. Así que, bueno, ahora Natalia os va a explicar un poco qué vamos a ver estos 3 días y luego presentamos la primera de las mesas redondas que tenemos. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Yo voy a ser muy breve. Os queríamos compartir que estas jornadas, bueno, empiezan hoy y tenemos 3 días, 3 tardes juntas aquí. La primera tarde vamos a hablar sobre la interfaz entre salud y cultura con Coral, que ahora os la voy a presentar. Mañana vamos a hablar sobre experiencias y proyectos e interacciones entre cultura y salud. Se van a presentar diferentes experiencias que se están dando en todo el Estado y que vamos a poder conocer y compartir. Y el último día se va a centrar más en proyectos específicos de arte y cáncer, donde bueno, pues exploraremos las diferentes prácticas artísticas también que se están dando en el Estado alrededor de las prácticas artísticas en torno al cáncer. La tarde de hoy empezamos con una pregunta, ¿no? Una pregunta que le planteamos a Coral cuando la invitamos y a las personas que ella os va a presentar en esta primera mesa, que es de qué hablamos cuando hablamos de salud, hasta dónde llega ese término, ¿no? Esa va a ser la primera conversación que vamos a tener esta tarde. Luego os iremos presentando los contenidos poco a poco, así que ahora le vamos a dar la bienvenida a Coral, si quiere subir. Coral es periodista especializada en salud, en ciencia y en igualdad. Seguro que muchas y muchos de vosotros la conocéis porque ha sido redactora de informativos Telecinco hasta hace muy poco, ¿no? Hasta hace unos meses. 5 meses. 5 meses. Es vicepresidenta de ANIS, que es la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, y colabora también con El País Semanal y con la revista Muy Interesante. Os dejamos con Coral, que ella os va a presentar a los invitados e invitadas que van a compartir mesa con ella, así que si queréis ir subiendo, arrancamos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Cuando hablo con Natalia la primera vez, luego ya conocí a Felipe de este encuentro, realmente confieso que no tenía ni idea, digamos, tenía retazos de esta posible interacción entre cultura y salud, pero no tenía ni idea, así que he tenido que estudiar un poquito para ponerme un poco al día y me ha parecido maravilloso. Quiero en principio dar las gracias a la Universidad Internacional de Andalucía, donde estamos, que siempre es casa, la universidad siempre es casa, a la Fundación Daniel y Nina Carasso, a concomitentes, a Hacemos 98, por esta oportunidad que es maravillosa. Yo he abandonado la línea de derrapaje, pero el periodismo no me abandonará nunca, ni yo él, espero que tampoco. Por lo tanto, es una ocasión. Hoy vamos a hablar, a que nos ilustren, porque yo aquí vengo también de invitada, que estoy aquí en medio, pero vengo de invitada, para que nos ilustren. Bueno, voy a empezar por Javier Padilla, que viene muy informal, es todo secretario de Estado de Igualdad, es médico de familia, persona preocupada, lo conozco antes del cargo y desde luego el cargo no sé si hacia el monje, pero el monje estaba ya vestido hace mucho tiempo. A mi derecha, así que tengo que recurrir a la chuleta Inmaculada, discúlpame, es Inmaculada Vázquez Cruz, que es directora gerente del área de gestión sanitaria sur de Sevilla. Muchas gracias. Más a la izquierda tenemos a Noemí Ávila, investigadora y representante de España en la Comisión de Trabajo, Culture and Health de la Unión Europea. Y más a la derecha tenemos al doctor Juan Antonio Virizuela,
médico adjunto de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen Macarena y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla. Y en este punto me rectifico a mí misma y agradezco enormemente a Quirónsalud también el tener arte y parte en este encuentro y en estas actividades. Y sin más, como nos titulamos ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud? Pues esa va a ser la primera pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud? Porque lo deja claro, pero a lo mejor se queda un poco corta. Javier Padilla. Yo creo que se queda demasiado larga. Ah, se queda larga. La OMS hizo una definición en el año 48, creo que es, o sea, va camino del siglo, que decía que la salud era el pleno estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Pero en los momentos en los que vivimos ahora, es difícil pensar en alguien que esté en un pleno estado de bienestar físico, psíquico y social, ¿no? Decía recientemente, se puede estar en un pleno estado de bienestar físico, psíquico y social mientras ocurre un genocidio en vivo, se puede estar en un pleno estado de bienestar físico, psíquico y social cuando tienes dificultades para pagar tu casa. O sea, creo que es una definición de salud que no se adapta para la existencia de procesos crónicos, ¿no? Y a mí me gusta pensar la salud de una manera que sea un poco más dinámica, que desde luego tenga en el centro el componente relacional, y creo que ese es uno de los aspectos comunes entre la cultura y la salud, el aspecto relacional que tienen, pero además que esté más vinculado no a una definición tan sólida, sino a una definición más que se vincule a lo que te capacita para hacer cosas, ¿no? Hay un par de popes, Amartya Sen y Marta Nussbaum, que desarrollaron lo que se llama el abordaje de las capacidades y que vienen a decir que bueno, la salud es tener la capacidad para convertir aquello que te da la vida, recursos, derechos, habilidades, etcétera, etcétera, en la posibilidad de desempeñarte en la vida diaria, en la vida familiar, en la vida social, de una manera que sea satisfactoria. Y yo creo que pensarlo en esa forma, en la forma de tener la capacidad para, es mejor que pensar simplemente que es como ese objetivo final del pleno estado de bienestar. Yo tengo una hija de 7 años, yo solía decir que los 3 primeros años de vida, que a lo mejor se despertaba 10 veces por la noche, yo desde luego no tenía un pleno estado de bienestar físico, psíquico y social de ninguna de las maneras, pero yo me sentía feliz, radiante y totalmente saludable, ¿no? Pues bueno, creo que abandonando esa idea y viendo otras ideas que incluso hagan ver salud en la enfermedad, que creo que también es importante romper esa dicotomía, y que podamos preguntarnos, por ejemplo, si una persona diagnosticada de esquizofrenia puede estar sana. Si una persona que tiene una diabetes mellitus tipo 2 puede estar sana. ¿Qué hay de salud en esas personas que tienen procesos crónicos que le van a acompañar a lo largo de toda su vida y que a lo mejor no se definen por la enfermedad, pero sin embargo tienen experiencias cotidianas totales y absolutas de bienestar? Os voy a hacer la misma pregunta a los demás, porque ya que ha venido guerrillero el secretario, ¿qué entendemos por salud? ¿Compartes, por ejemplo, Inmaculada, lo que dice Javier? Yo comparto, evidentemente comparto lo que comenta Javier. Es cierto, ¿no? que yo creo que hoy en día centrarnos mucho más en esas expectativas o esas necesidades realmente, no solamente físicas, como escribía Javier, sino psíquicas que tiene el paciente y sus familias, ¿no? Esa capacidad de adaptación a la situación actual del momento, bien sea desde el punto de vista de estado de bienestar, de salud, o desde el punto de vista de la enfermedad, ¿no? Como decía Javier, cada vez tenemos más pacientes crónicos, o seremos y somos más pacientes crónicos. Afortunadamente también en el mundo de la oncología, ¿no? Cada vez hay más largos supervivientes, ¿no? Y yo creo que cambia un poquito el concepto, ¿no? Y ese dinamismo hacia dónde vamos, hacia esa salud, esa línea recta que marca el inicio de la salud, el final, la enfermedad, ¿no? Y enmarcados quizás dentro de un proceso que tenga que ser el mirar hacia la prevención y hacia cuidar qué necesidades tienen esos pacientes o ese ciudadano y sus familias para cumplir las expectativas mínimas que pueda tener para desarrollar su vida, el día a día. Y ahora viene, antes de ir con el doctor Miriam, le voy a preguntar a Noemí, te iba a llamar Miriam, suelo cambiar a veces los nombres. No sé, lo siento, pero Noemí, disculpa, tú que estás, digamos, en contacto con la Organización Mundial de la Salud, precisamente el informe del que nos hablaba antes Felipe y Natalia, ese informe que en 2019 dice hay una evidencia en la que hay que profundizar, muestra el arte como una herramienta para la prevención y la promoción de la salud. ¿Esto qué viene a ser? Pues lo primero,
estamos aquí sentados y es verdad que yo ahora mismo estaba pensando en mí, que estoy sentada aquí hablando con esta pregunta. Porque podría ser, no sé si sería Felipe, yo sería la tortuga o sería la liebre, no sé, en este momento. Porque es verdad que vengo de un ámbito en el que nunca imaginé que una de las palabras clave que iba a utilizar o que iba a tener aquí arriba era salud. Pero creo que ahí está un poco justo lo que acabas de introducir. Ha habido, para el ámbito de la cultura y de las artes, entender que salud es algo mucho más amplio, porque no teníamos ese imaginario, y en ese mucho más amplio está la promoción de la salud, entender qué es el bienestar, o entender qué es prevención, nos ha metido en esa carrera, o en ese juego, o en ese paisaje. A mí me gusta pensar en la idea de que la salud es un paisaje que vamos a contemplar y que vamos a recorrer a lo largo de nuestras vidas, y que vamos a tener que hacer acompañado con otras personas, con instituciones, en procesos a lo largo de la vida diferentes, y bueno, la cultura, el arte puede ser un acompañante en ese paisaje, para contemplar ese paisaje y para caminarlo. Y aquí que uno de los territorios donde vemos que hay una aplicación directa entre el arte, que es una forma o una parte de la cultura es la oncología. Y aquí estamos con el doctor Virezuela. Yo soy paciente oncológica, afortunadamente en remisión, pero entiendo muy bien el mundo en el que surge este proyecto Cuásares, esa maravillosa metáfora que hace la paciente con la energía y digamos el cuidado de quienes se encuentran en su proceso. Y entonces aquí, ¿cómo hacemos? O sea, ¿por qué la oncología es un territorio bueno o en el que se están haciendo cosas importantes para el bienestar y el acompañamiento emocional y de salud de los y las pacientes? Antonio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que hay un tema que es claro, ¿no? Yo creo que no solamente la oncología, porque me parece una pena que lo marcáramos exclusivamente oncología en general, la sanidad. Yo creo que también lo comentábamos de forma informal, que ha habido un cambio en el paradigma de la medicina. Hemos pasado de exclusivamente curar, y me acojo a los comentarios que ha hecho Javier sobre digamos, las partes digamos, de la salud, a la vez bienestar físico, bienestar mental, bienestar social. Yo creo que los médicos en general, la sanidad en general, están muy pendientes de lo que es, digamos, la curación, ¿no? El tratamiento, ¿no? El objetivo de la curación. La oncología de forma especial, ¿no? Quizá hemos dejado de forma paralela, sin darnos cuenta, lo que es la humanización. Es un genérico decir humanización. Yo creo simplemente que todo el mundo entendería, si yo digo en vez de humanización, digo la empatía. El ponerse enfrente de gente que probablemente nosotros seremos en el futuro parte de esa persona, perdón, de esa situación, quería decir, perdón. Y no nos damos cuenta del poder que tenía, ya decía, perdonar la cursilada, y no es exactamente así la frase, pero decía Hipócrates, la vis curatis, la fuerza de curar, ¿no? Nos damos cuenta lo que la salud, lo que los médicos somos capaces de hacer solamente con la fuerza de curar, con la empatía, con la atención. Por supuesto con los fármacos, que está claro, la oncología que además ha sido un desarrollo espectacular en los últimos 50 años, fármacos, terapias dirigidas, que es muy humanizado, una gran humanización que decimos esta mañana, ¿no? Así de forma informal. Hemos hablado de prevención. ¿Qué mejor que prevenir a un paciente que tenga un tumor, digamos, lograr esa prevención, para que nunca lo vaya a tener? Pero es verdad que hemos olvidado muchas veces lo que es la atención al paciente, el tú a tú, ¿no? A veces es con excusas de tiempos, con excusas de dedicación, con excusas de que hay mucho jaleo, pero no nos damos cuenta de la fuerza que tenemos. Y en ese sentido yo creo que unos aspectos que quizá en los últimos años no nos hemos dado cuenta es la atención personal, pero también la importancia que tiene, y voy al tema quizá de todo, que es la cultura, ¿eh? También decimos también en forma informal que antiguamente decir una persona siempre se decía ha muerto una enfermedad rara, ¿no? Una enfermedad, ¿cómo es la frase? Una enfermedad... una larga enfermedad. Una larga enfermedad, ¿no? Y eso es hasta hace muy poco, ¿no? Y yo creo que es un tema que cada vez nos damos cuenta, cada vez somos más abiertos a la hora de explicar lo que es la oncología, lo que es el cáncer. Y en ese sentido yo creo que ayuda muchísimo lo que es la cultura, lo que es la experiencia de muchas personas de cine, de arte,
de alguna manera hacen ver la enfermedad desde otro punto de vista distinto. En ese sentido, yo creo que, por supuesto, es importantísima la atención específica del medicamento y atención del paciente, y atención global, lo que puede ser esa humanización en diversos puntos de vista que iremos viendo quizá a lo largo de la charla, ¿no? Hay experiencias en muchos campos. Uno de los pilares de todas estas iniciativas es el proyecto que se hizo en la UCI pediátrica en Canarias. Pero yo os quería leer una cosa que he apuntado aquí en mi desorden de notas que tengo. Eso es de la OMS. Dice: las artes son adecuadas para ayudar a comprender y comunicar conceptos y emociones, estimulando todos los sentidos e incluso la capacidad de empatía. Y abro un paréntesis, especialmente para la salud mental. ¿Es la salud mental otro de los territorios donde mejor puede hacerse esa colaboración, ese camino entre las artes y la medicina? Pues uno más. Bueno, yo creo que la cultura la cultura y la creación artística en muchas ocasiones actúan como una especie de interfaz de comprensión entre diferentes ámbitos, y en muchas ocasiones hay mucha gente que, para poder llegar a comprender el universo de las personas con sufrimiento psíquico, necesitan una especie de mediación del lenguaje común que justamente sea el que les ayuda para eso, ¿no? Creo que con un añadido, y es que da la posibilidad de enunciar la voz propia sin intermediarios, ¿no? No es alguien voló sobre el nido del cuco representando la figura de las personas con trastorno mental grave en un extremo, digamos, de la desviación. Es la posibilidad de ser la propia persona la que representa justo eso, ¿no? No sé, por ejemplo, la obra entera de Alejandra Pizarnik, la poeta argentina, es un ejemplo de cómo poder llegar a entender el sufrimiento en primera persona. Y en este caso no estoy hablando de la cultura como un elemento sanador, sino como un elemento de expresión y de compartir con otros, ¿no? Y creo que esto ocurre a nivel individual, pero creo que ocurre también a nivel social. Yo creo que creo que no se puede explicar, por ejemplo, la historia de la eutanasia en nuestro país sin la película Mar Adentro. Creo verdaderamente que Mar Adentro actúa del gran traductor entre lo que le pasó a la persona concreta y lo que la sociedad de repente interpreta y lo que legitima al legislador para convertirlo en una realidad que después muchas otras personas van a poder utilizar. Así que, desde luego, que como esa especie de traducción, creo que sin ningún tipo de lugar a dudas. Pero cuando hablamos de este rol, no es solamente como traducción, es también como una herramienta más en el cuidado, ¿no? Y en la rehabilitación y en el acompañamiento, ¿no? Hay una cosa que quería comentar, que decía antes Noemí, ¿no? Que ella nunca pensaba que iba a estar sentada debajo de la palabra salud, pero sin embargo, si uno se pone a pensar cuáles son los grandes universos que se han manejado históricamente en el ámbito de la cultura y que tienen que ver con la experiencia humana, se encuentra con muchas cosas que tienen que ver con la salud. Lo que pasa es que generalmente desde la perspectiva del déficit, ¿no? Porque las tres primeras cosas que se me vienen a la cabeza son soledad, muerte y locura, ¿no? En torno a la muerte hay vamos, hasta Bambi, si queremos ir a ese extremo, ¿no? Y creo que justamente hay un paso de conversión de eso desde una perspectiva salutogénica, desde una perspectiva positiva, que me parece claramente que es lo que lo hace universal, por decirlo de alguna forma. Yo creo que también, ¿no?, la necesidad de esa cultura que habláis, ya sea a través de la salud mental o de cualquiera de las otras patologías que pueda tener un paciente, es una forma de expresar sus emociones, ¿no? De hacer llegar lo que vive, lo que siente, probablemente lo que necesita, y probablemente sea un vehículo más de conexión con el exterior, ¿no?, para poder fortalecer o expresar sus necesidades. Yo creo que también dentro de la cultura no solamente es un mecanismo quizás de expresión, sino también de liberación, ¿no?, a la hora de relacionarse con el resto de la sociedad y de poder disminuir esa sensación de incertidumbre que muchas veces ocasiona esa propia enfermedad, ¿no? Yo creo que es importante también la cultura verla como un mecanismo o un vehículo para disminuir la incertidumbre, para conectar con la sociedad, para establecer nexos de unión, incluso para que sirva como vehículo o motor para disminuir ese estrés, esa ansiedad que puede ocasionar muchas de las patologías, ¿no? Ya sabemos que, bueno, no solamente la cultura, la música, ¿no?, que yo creo que hoy en día se está acercando mucho a lo que es la sanidad. Los centros sanitarios nuestros se están haciendo exposiciones de cuadros, de vivencias de pacientes que han tenido un proceso oncológico, ¿no?, de cómo viven esa
esa enfermedad. Yo creo que de intentar normalizar un poquito esas emociones, esas vivencias, también yo creo que es necesaria para que el paciente se encuentre con un nivel menor de incertidumbre. Es que además también la cultura o las distintas artes, depende de cómo, digamos, se integren en la atención sanitaria, pueden, decía antes Javier lo de la eutanasia con mar adentro, o sea, pueden servir de promoción para la promoción de la salud, para la prevención, o sea, para informar, para mostrar una situación propia o ajena, entenderlo, convencer con hechos, por el hecho de convencer a la población de hacer algo, de determinados hábitos, digamos, saludables. O sea, está claramente que puede ser un vehículo, digamos, de prevención y promoción de la salud. Yo tenía una frase cuando hablábamos de esto, decía: la cultura ayuda a narrar lo que la medicina no puede explicar en ocasiones. Yo creo que eso ayuda. Me acordaba cuando hemos ido preparando estos tiempos, estos meses, 2 años, este grupo o este proyecto, que es claramente que la cultura no cura, pero la cultura acompaña, ayuda, y es un tema especialmente importante, por lo menos en los pacientes oncológicos. Yo creo que en general, no me gustaría diferenciar los pacientes oncológicos que no lo son, pero de forma especial los pacientes oncológicos es un tema que ayuda muchísimo. Antes hemos comentado el tema del cine, el tema de experiencias personales, y lo que antes comentábamos, ahora ya se expresa, la gente se ve reflejada, se ve en ese espejo, yo creo que ayuda muchísimo, sin lugar a dudas. Tú tienes experiencia en Madrid, en proyectos de la Comunidad de Madrid, que son unos cuantos y de hace mucho tiempo. ¿Cuál podría ser un poco, digamos, lo positivo de toda esa experiencia acumulada? Pues, según estabais retomando algunas de las palabras como claves que habéis comentado, el diálogo interno, por ejemplo, y ahora lo intento hilar, y también la incertidumbre, son cuestiones totalmente humanas, que a lo largo del viaje de la vida nos la vamos a tener que plantear, establecer un diálogo interno con uno mismo, y sostener ciertas incertidumbres. En procesos de enfermedad esto se hace más exacerbado, más escandaloso quizá, pero es verdad que nos van a acompañar. Y yo me voy a las evidencias otra vez, parece mentira, yo me voy a las evidencias, porque nos siguen haciendo como falta. Y uno de los documentos, a continuación del documento de la OMS, que es esta primera revisión, el trabajo que inicia la OMS es con la University College of London, que es de donde viene la investigadora principal, de Tifancourt, y uno de los trabajos que publican es un artículo muy extenso en el que localizan o nombran lo que llaman mecanismos de acción, y es una revisión de esos mecanismos que se activan no solo a través de participar en actividades, es más global, no solo de actividades culturales o artísticas, también de lo que se llama no ocio, pero en realidad esas actividades o esa vida que nos hace humanos o que nos hace sentir la vida, ¿no? Que no es solo trabajar, sino que nos convierte en personas. Y entre esos mecanismos definidos aparecen lo que habéis dicho literalmente, la capacidad de, a través de las artes, de participar, a lo mejor en un taller mínimo una tarde, en una sala de espera, en un taller de collage, sin que seas capaz de elaborar un diálogo interno contigo mismo. Y en ese diálogo interno también a lo mejor entrar en consonancia con otros o con otras. Y a lo mejor de repente experimentar que esa incertidumbre es tolerable durante ese tiempo. Y eso sucede a través de esas prácticas artísticas, o viendo una película, o leyendo un libro, o compartiendo un taller de collage con alguien en un lugar. Entonces, yo creo que todas esas cuestiones que son como del imaginario, del hablar, de qué significa esto de la cultura, ahora ya es evidencia. Y lo que estamos haciendo es simplemente ponerlas para actuar, ¿no? Porque sabemos que eso sucede y lo único que tenemos es, como decía, recuperarlo, ¿no? Y ser conscientes si es que nos tenemos que poner a ello, porque todo eso sucedía y sucede. Entonces es simplemente ponernos a ello, dar la oportunidad de que suceda. ¿Y qué es primero? ¿La iniciativa por parte del arte, de los artistas, de las distintas, digamos, artes
a plantear qué necesidades hay en el mundo de la salud, que la salud se acerque al mundo de la cultura. O sea, no sé muy bien, o sea, esta autopista que tiene doble dirección, o sea, ¿cómo va esto? Pues yo creo que vuelvo otra vez a la idea del paisaje. O sea, no sé en qué momento fueron los primeros unos o fueron otros, pero yo sí utilizo un ejemplo que creo que para nosotros desde el ámbito del arte, de las artes y la cultura es significativo. En artes hay una tendencia que es el arte comunitario, lo comunitario. Aquí nosotros en la universidad con estudiantes hablábamos del arte comunitario, pero yo creo que realmente no teníamos ni idea de lo que era el arte comunitario, porque en la praxis era un poco mentira. Comunitario y arte comunitario es estar con las personas durante tiempo, compartir, que transcurran y que pasen muchas cosas, es dialogar, que haya una consonancia, que haya una co-creación. Y es precisamente a través de la colaboración con profesionales de la salud, en el caso, por ejemplo, de la salud comunitaria, que yo creo que los artistas o las personas del ámbito cultural o de lo artístico entendemos y le damos sentido a lo que es el arte comunitario. O sea que no sé quién fue primero, pero hay cosas que se han creado juntos y juntas y son otra cosa o son esa cosa que lo hace real. De todas formas, creo que tiene mucho que ver también ahí el hecho de pacientes, ¿no? Pacientes que han sufrido determinadas patologías que ante las necesidades propias del individuo, ¿no? De cómo ha afrontado esa enfermedad, cómo se ha comportado ante esa enfermedad, o bien de los familiares, ¿no? Esa lucha interna por querer mejorar, por querer avanzar, y creo que hay un nexo de unión muy importante ahí con la ayuda de las asociaciones de pacientes, ¿no? Yo creo que dicen mucho de esa conexión que hay entre el paciente y el centro sanitario, ¿no? Y que sirva también de vehículo motor para poder extrapolar toda esa necesidad para llevarla al arte, ¿no? Yo creo que mucho hay de ese camino por andar. Lo estamos viendo en los últimos días también, con esas necesidades de los pacientes, por ejemplo, como han mencionado antes, de salud mental, ¿no? Que se están trabajando también en esos cortos, en esas necesidades, y están muy apoyadas no solamente por actores y actrices, sino también por esas asociaciones de pacientes que de alguna forma vehiculizan las necesidades de ese tipo de pacientes, ¿no? Que necesitan una forma de desarrollar esa emoción o esa necesidad que tienen. Va en la línea que estaba diciendo Inmaculada. Yo creo que un aspecto quizá el más importante que tiene este proyecto es que todo esto surge de los pacientes, surge de los sanitarios, surge en general de la sociedad, y yo creo que es un planteo muy común. Es la misma línea que comentaba Inmaculada, ¿no? Ya no se asocian pacientes, son pacientes singulares, de alguna manera expresan. Yo creo que es un tema especialmente importante. Quizá no. Yo personalmente, cuando yo entré en este proyecto, no era consciente de ese tema, de la importancia que tenía. Incluso yo recuerdo que Felipe está ahí y me dijo: te recuerdo pacientes. Es una frase concreta que me dijo: te recuerdo pacientes en un escrito, una cosa que comentamos. Y es verdad. Yo creo que la sanidad no ha dado voz en ocasiones, o ha dado voto, ¿no? Pero sí voz, no ha dado, digamos, a los pacientes. Ha habido quizá un planteamiento quizá heredado muy paternalista, donde yo soy el médico, yo soy el sanitario, yo soy el paciente y esto es lo que hay. Y aquí que hay algunos pacientes, doy fe de que no hay más que ver, yo conozco muchos de los que hay aquí, o algunos que hay aquí, el empujón personal, el empujón social que los pacientes están dando para mostrar sus problemas, pero no como un problema, digamos, que le caigan de enfrente, sino como algo que ellos saben cómo solucionarlo. Es espectacular, ¿no? Ese empuje que ha habido de las sociedades de pacientes en concreto, pero luego de pacientes singulares, ¿no? Incorporación a comisiones. Sí, pero donde verdaderamente es una parte importante. Yo creo que la primera vez que yo oí que se va a incorporar un paciente al comité, a mí personalmente me resulta un poco raro, pero luego te das cuenta de la importancia que tiene. Con lo cual yo creo que esto globalmente, en un tema ya mucho más transversal, es importantísimo saber que los pacientes que sepan que tienen voz, que sepan que cada idea que tienen tiene una repercusión, puede tener repercusión, y que globalmente en este proyecto, donde parece que está muy unido al arte, con toda esa diversidad de arte que hemos comentado, que son muchísimas cosas, pues tienen una importancia enorme, pues para ellos, por supuesto, pero sobre todo para la gente que está detrás de ese proceso. Javier.
Yo mencionaba antes, Noemí, el tema de las evidencias. Yo a la palabra evidencias quería añadir otra, que es el de las metodologías, ¿no? Y es que creo que estamos en un momento de madurez del asunto en el cual hay metodologías específicas que nacen de la interacción entre el arte y la salud, y especialmente en el ámbito comunitario, se han visto efectivas, ¿no? Y quería mencionar una muy especialmente, que es la del Photo Voice, como herramienta para la salud comunitaria, ¿no? Y creo que ese es un claro ejemplo de interacción y además justo de esta perspectiva de comunidad, que yo creo que es el elemento fundamental y que seguramente, o sea, creo que hay el de la introspección. Entre la introspección y la comunidad, ese es el eje en el cual discurren una parte importante de los efectos que tiene el arte y la cultura sobre la salud. Y lo otro que quería decir es vivimos en un momento social en el que cualquier emoción se pasa por un filtro diagnóstico, ¿no? Escuchamos a la gente en general que no dice que está nerviosa, sino que tiene ansiedad, ¿no? Que no está triste, sino que está deprimida, que en muchas ocasiones incluso no tiene el ánimo cambiante porque esté cansada, sino que está bipolar, ¿no? O sea, todo, absolutamente todo se pasa por un filtro diagnóstico que seguramente forme parte de un marco mucho más amplio de medicalización y de tecnificación del conocimiento por de uno mismo. Pero que a lo que quiero llegar es que en muchas ocasiones también lo que ocurre es que a los medicamentos, en sentido contrario, les atribuimos efectos que son como, por decirlo de alguna forma, desdiagnosticados, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona toma antidepresivos, una de las cosas que se le suele decir es que le ayuda a tomar distancia con el problema. Bueno, algunos de esos eventos, algunos de esos fenómenos de tomar distancia con el problema, de intentar, digamos, tomar las riendas de la situación, etcétera, etcétera, son elementos empoderantes que creo que sí que tienen que ver mucho con la práctica artística, ¿no? Y que por eso mismo habría también un poco como que apropiarse de ellos, ¿no? En el ámbito del sufrimiento psíquico, los antidepresivos, en efecto, sirven para tomar distancia con el problema, como muy probablemente la práctica de ejercicio deportivo sirve para tomar distancia con el problema, aunque solo sea por el efecto cansancio, u otros elementos, y la cultura también sirve para hacerte dueño del problema en otro tipo de circunstancias. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, eso yo creo que es además, ahí toca yo creo una cuestión que es que yo creo que nos ronda a todos, que es cuando estamos en esto que es interdisciplinar e intersectorial, pero la interdisciplinar es osado. Es osado, es valiente y a veces pues puede meter la pata, ¿no? Porque te metes en campos, en disciplinas, usas lenguajes que no son los que alguien dijo que eran legítimos del cajón en el que estamos. Pero yo creo que estamos en un momento en el que se puede establecer un diálogo igualitario intentando usar un lenguaje construido, compartido, común, que no medicalice, que no culturalice o que no haga, sino que surja algo que es donde estamos. Que se ha construido de forma compartida, que hay siempre un respeto, hay una igualdad en valores en ese lenguaje, y yo creo que este es el gran momento en el que estamos, que podamos estar sentados en esta mesa en un diálogo así de constructivo, con la tranquilidad de que al final o el objetivo son las personas. Entonces ahí yo creo que generamos un espacio de tranquilidad en el que el lenguaje, la interdisciplina, la intersectorial, pues puede entrar a moverse, pero es delicado, es un ámbito muy, muy delicado y que hay que cuidar. Bueno, pero queda claro que la cultura y las artes, distintos tipos de artes, tienen un papel importante, interesante, abierto a estudiar, se está estudiando, pero está claro que tienen un papel porque hay resultados. Hablamos de música, teatro, o sea, ¿qué tipo de disciplina artística o de arte es el que va, no sé si más avanzado porque hay más posibilidades, porque está más conocido, porque tiene más potencial? No lo sé, yo desde el desconocimiento absoluto os lo pregunto. Cualquier campo artístico es susceptible de tener un papel que mejore la salud desde el punto de vista, digamos, de prevención, promoción. Ya no sé si en el campo del tratamiento tenemos, digamos, los mismos potenciales de resultados. Es verdad que
que hay bastante documentación o evidencia en el ámbito de la música, pero puede que sea por cuestiones, a veces son económicas, coyunturales o por muchas circunstancias, hasta que haya más profesionales del ámbito sanitario que hayan estado más próximos a la música. O es verdad que hay más, pero por ejemplo, en ámbitos de prevención y de promoción, lo comunitario, las artes basadas en lo comunitario tienen quizá menos trayectoria, de menos años, pero tienen mucha ya evidencia. Entonces, bueno, yo creo que hay que, como el campo es tan amplio, hay espacio para todas las artes y para explorar nuevas formas de ser estar. Desde la performance también se están haciendo cosas muy interesantes que tienen que ver con las vivencias y con lo, de nuevo también con esa consonancia con transmitir, el teatro. Bueno, es fantástico, ¿no? Podemos tener todo el catálogo como pasado, ¿no? Que tenemos. Quizás se puede utilizar café para todos, igual no es café para todos, igual no, todas las artes valen por igual, ¿no? Pero yo sí me gustaría transmitir lo que probablemente empezó a sentir en los últimos meses respecto a este tema, lo mismo que sentí cuando empezó la psico-oncología en España, que tuve la suerte de trabajar con otras personas que empezamos psico-oncología en España, en Madrid y en Barcelona. Empecé también una época también donde empezó a hablar y no había mucha evidencia científica, ¿vale? Empezó también cuando empezó el mundo del deporte, la actividad física, ¿no? Tampoco había mucha evidencia científica, pero empieza a verla. Y empezamos a hablar, voy a coger la broma de la de fuerza, pues igual el deporte, digamos, la actividad de fuerza es mejor que la otra. Habrá en el futuro, digamos, evidencia si es mejor la que otra, ¿no? Y nos damos cuenta que hay aspectos del arte, lo mismo que ha habido la psicología, del deporte, de otros aspectos que, digamos, relacionados con lo que podemos decir medicina integrativa, que van cogiendo su hueco, van cogiendo su evidencia y van cogiendo su punto adecuado. Probablemente con las actividades culturales, pues también habrá unas que sean un poquito mejor que otras, por el motivo que fuera, porque son personales, porque son comunitarias, porque valen más para la prevención, como has dicho. Yo creo que tenemos que coger su hueco. Lo que es claro y lo que es evidente, porque además, evidente, valga la expresión, porque hay evidencia que la cultura tiene un papel importante y va a tener un papel importante en nuestra vida presente y futura, en lo relacionado con la sanidad en general. Por supuesto, yo en el tema de oncología lo veo claro y vuelvo a repetir, habrá que ajustarlo a cada uno de los pacientes, a cada una de las circunstancias, incluso a cada una de las sociedades. No es lo mismo vivir, yo como soy del norte, no es lo mismo vivir en Bilbao que vivir en Sevilla. Os aseguro que no es lo mismo. Pero probablemente tenga su idiosincrasia que sea mejor para una cosa que para otra. Pero en oncología, ahora hablas, te doy la palabra, disculpa, pero en oncología, por ejemplo, en los proyectos, en el catálogo, de todo. Hay, digamos, audiovisual, hay literatura, hay proyectos muy distintos. O sea que está claro que hay un abanico de posibilidades en las artes para generar un impacto positivo en la salud. Yo creo que en el futuro será, perdón la expresión igual un poco basta, será un supermercado de las posibilidades. Bueno, pues puedo elegir el producto que yo quiera acorde a mis maneras de ver las cosas, de ver la vida, incluso de pasar ese proceso específico oncológico, ¿no? O sanitario. Sí, yo como decía, ¿no? Yo creo que es un poco ir a la personalización, es decir, igual que hablamos de la medicina personalizada, ¿no? Desde el punto de vista de cualquier tratamiento, cualquier ensayo, ¿no? Redirigir lo que es la necesidad de la cultura, el arte, en base a esa personalización que el paciente necesita. Yo creo que hay distintas formas de expresarse. Los pacientes, el ciudadano en general necesita una forma de liberar, ¿no? Ese estrés, ese nerviosismo, como decía Javier, ¿no? O esa ansiedad de una forma distinta a la hora de expresarse. Yo creo que habría que ir a eso. No vale café para todos, sino personalizar un poquito en la necesidad que tiene el paciente en ese momento para poder darle el aporte en base a cultura o arte que necesitaba. Y ahora llevamos muchos años con las competencias en sanidad transferidas, ¿qué puede aportar, por ejemplo, un Ministerio de Sanidad? Ya sé que Sanidad junto con Cultura forman parte de una comisión que está ahora mismo estudiando un trabajo creo que es de la OMS, es un informe que se espera que salga para otoño, pero ¿qué puede aportar la Administración Central a esta colaboración
este trabajo conjunto, este proyecto entre cultura y salud. Comentábamos en una reunión antes que hay un papel importante de las administraciones que es el de la legitimación, ¿no? De la misma manera que creo que la cultura también desempeña un papel de legitimación del sufrimiento. Cuando alguien sufre siempre piensa que es el único que ha sufrido, ¿no? Y en el momento en el que hay un producto cultural que le muestra que hay otro sufriendo de esa manera, a lo mejor solo hay otra persona sufriendo de esa manera, pero de repente ya se convierte en universal, ¿no? Pues bueno, yo creo que nosotros sí que tenemos una labor de legitimación institucional, ¿no? De la misma manera que la OMS o que se publique algo en el British Medical Journal juega un papel a la hora de decir, oye, esa es la solidez lo que se está llevando a cabo, el hecho de que desde las instituciones, en este caso, el hecho de que desde los ministerios se trabaje en esto, considerando esto una herramienta no solo válida, sino una herramienta sobre la que poner el foco, creo que es importante, ¿no? Y por eso, bueno, entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Sanidad se está justamente trabajando en hacer ese enganche entre los dos ministerios para impulsar medidas que vayan desde acciones concretas en el ámbito del arte y la cultura hasta otras herramientas de colaboración en las cuales ya sí que habrá que incluir a las comunidades autónomas para conseguir que se desplieguen, ¿no? Pero creo que especialmente en un ámbito en el cual, pues bueno, eso, el conocimiento científico, por decirlo de alguna forma, tiene una cierta tendencia a la autolegitimación, el utilizar las instituciones justamente para hacer ver que esto no solamente tiene evidencia, sino que además tiene muchas otras cosas que hacen que sea deseable, es una de las cosas que ha de ser aportado por la institución. ¿No nos puedes adelantar alguna pista de por dónde van a ir esas medidas que vais a hacer? Sabes perfectamente que cualquiera que trabaja en una institución con director de comunicación no puede hacer esas cosas. Bueno, hablo con Luis. Eso es. Bueno, te quería preguntar lo mismo, porque como representante en este caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, bueno, ¿qué papel tenéis en esto? No sé si habéis entrado de lleno en este campo tan abonado o todavía estáis mirándolo un poco desde lejos. Bueno, desde lejos indudablemente, ¿no? Yo creo que la Consejería de Salud y Consumo aquí en Andalucía está trabajando de lleno, ¿no?, en la integración del arte y la cultura. De hecho, hay varios pilotajes en distintos, áreas, centros o hospitales, ¿no?, para poder establecer ese nexo de unión, esa conexión entre lo que es el paciente, la familia y el arte o la cultura, de tal importancia. Se está trabajando muy de lleno, no solamente a nivel de ambas consejerías para trabajar de la mano, sino también con entes de ayuntamiento, relaciones institucionales a nivel de provincias o núcleos poblacionales para poder fomentar y aportar ese trabajo en sinergia. Y bueno, esperaremos como agua de mayo esas sinergias que nos puedan hacer llegar, como ha dicho Javier, para realmente bajo el mismo paraguas poder trabajar todos. Todo esto necesita una formación. Yo cuando me he estado documentando, cuando escuchas a los profesionales que están a uno u otro lado de estos trabajos o de esta colaboración o de de esta sinergia cultura-salud, se quejan de falta de formación. Y ya no te digo financiación. Falta de formación. Cuando hablamos de falta de formación específica que sirva para conocer uno y otro lado de este trabajo conjunto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de falta de formación? Que no sea un freno para que esto avance. Yo creo que es verdad que no es que falte información, es que realmente es reciente lo que estamos manejando, ¿no? Entonces, es difícil que toda la institución se pongan acorde. Sí es cierto que ya hay másteres de especialización en las que están saliendo profesionales. Esta mañana en la mesa que hemos tenido hemos hablado de esos profesionales inhibidos, pobrecitos como los coches, no. O sea, pero son profesionales capaces, yo creo que de generar o de formar parte de equipos interdisciplinares, tanto con profesionales de la salud y profesionales de la cultura, y hacer de nexo, hacer de mediadores y ir generando esa formación intermedia
que también es un caldo de cultivo y un sembrado muy interesante porque puede hacer que luego profesionales del sector de la salud se interesen y demanden una formación más específica, y del mismo modo en el ámbito de las artes que haya profesionales que vean que esto es donde quieren estar, que ese es el lugar en el que se ven como agentes culturales, ¿no? Entonces sí que hace falta, pero en España sí que tenemos algunas especializaciones, en Europa hay especializaciones ya en este ámbito de la cultura y de la salud. Es verdad que quizá hay un movimiento más desde el ámbito de lo artístico, profesionales de lo artístico que se aproximan aquí, quizá porque la formación, lo hablábamos esta mañana, del personal sanitario es intensa, ¿no? Y está muy definida, y entonces esas grietas no son tan fáciles de abrir, pero estamos en ello. Yo sí que creo que ahora un poquito de impulso sería para abrir un poquito más grietas en la formación de personal sanitario y hacer formaciones conjuntas, formar pares, ¿no? Que puedan hacer, ¿por qué no pensar en una especialización que no sea solo para personal sanitario, solo para artistas, sino una especialización conjunta? Porque de ahí es donde pueden salir esas sinergias y se van a ir construyendo. A fin de cuentas son proyectos de mediación, ¿no?, entre cultura y sanidad. ¿Y eso de quién depende? Por ejemplo, en el área oncológica, ¿se notan esta rigidez a la hora de a lo mejor filtrar un poco lo que te viene de un territorio como es el de el arte o la cultura? ¿Y a quién le correspondería hacer esa formación? Yo creo que falta, lo hemos comentado también en esta conversación informal que tuvimos esta mañana, falta por una parte formación y por otra parte información. Y tú unes las dos cosas, y tanto a uno como a otro, la formación a los profesionales como la información al paciente, yo le apunto 6 puntos. Y con vuestro permiso los leo. ¿En qué pueden ayudar? Dice, en general arte terapia, pero en general, en concreto en arte terapia, pero en general la cultura. Reducir el estrés y la ansiedad. No os digo lo bien que viene eso. Disminuir el aislamiento. Tampoco os lo digo, ¿no? El aislamiento. Proporcionar la distracción del dolor y las preocupaciones relacionadas con la enfermedad. Mejora las habilidades de afrontamiento y resiliencia. Fomentar la participación activa y relaciones interpersonales. Digo, tiene, tanto para la formación nuestra como para la información de los pacientes, tenemos que unirse a las dos cosas. Digamos, tenemos que estar formados en esa línea, y si no lo sé, pues cómo hacerlo, cómo conectar, cómo dar un folleto donde antes haya formación, donde haya actividades. O sea, yo creo que eso lo hemos vivido con la psicología, lo hemos vivido con la actividad física, lo hemos vivido con la nutrición. De alguna manera nosotros tenemos que, los médicos, los sanitarios, tenemos que ser parte de de esos conductos de información, que aparte de la información al paciente específicamente de su proceso, de su tratamiento, etcétera, de qué herramientas tiene la sociedad, porque en el fondo es la sociedad o nuestra mini sociedad, para mejorar en estos aspectos concretos que rápidamente he apuntado, pero que son muchísimos más, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido falta, vuelvo a repetir a tu pregunta, formación para nosotros e información para los pacientes, porque cuando los pacientes sepan que les puede venir muy bien pues para no estar aislados, o que les puede venir muy bien pues para que el tema del dolor les ayude a estar distraídos, o lo que fuere, yo creo que es importantísimo esa idea que tiene que cuajar en nuestra sociedad sanitaria para poderla transmitir en la sociedad de pacientes sin lugar a dudas. Y la financiación es otro muro, ¿no?, con el que se encuentran estos proyectos de mediación. Hasta ahora pesa más, digamos, la financiación privada, altruista, fundaciones, como es en este caso, que la que viene, porque entre que es un terreno, digamos, un tanto nuevo, que no lo es tanto, que se están haciendo estudios, que se han metido en trabajos, digamos, a nivel estatal y europeo para poder dar directrices. ¿De dónde llega el dinero para seguir adelante con esto? Porque, claro, ya sabemos que no es business, pero entramos en materia business. ¿De dónde sale el dinero? De la administración poco, ¿no? ¿Tú quieres? Porque la administración de momento no contesta. Pero bueno, yo creo que aquí hay, o sea, si uno se pone a comparar cantidades,
lo que cuesta cualquier proyecto de estos comparado con la capacidad que tiene cualquier prescriptor durante una tarde de, digamos, de hacer gasto, es razonablemente pequeña, ¿no? Yo creo que aquí hay varios elementos. Hay un elemento de esto se sigue viendo como un poco el complemento premium de las acciones del sistema y entonces, pues, como tal, se sigue acudiendo a marcos de financiación que son temporales, que son para un impulso, que son para un piloto o que son para esto. Luego, hay una rigidez de las propias estructuras de la administración para financiar según qué cosas y eso es así. Y eso hay un elemento de traba administrativa que suele ser muy difícil, que hay ocasiones en las cuales incluso hay otras entidades, como pueden ser las locales, que tienen una cierta mayor agilidad para hacer algún tipo de gastos a este respecto, pero que bueno, que el sinuoso camino de la contratación pública tiene ciertas dificultades y hace que sea más viable hacerlo por la vía de la subvención que por la vía realmente de... Pero claro, la subvención siempre va a ser temporal, limitada y susceptible de que al año siguiente o a los 2 años se caiga, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es de qué manera esto se puede estructuralizar sin depender de fondos que vayan a caerse en un momento dado, ¿no? Y yo creo que sí hay que intentar ver de qué manera se puede intentar hacer que esto deje de formar, o sea, que esto pase a formar parte del paisaje, ¿no? Y que nadie conciba, pues de la misma manera que nadie concibe el Hospital Niño Jesús de Madrid sin el teatro que tiene, el teatro infantil que tiene, según entras, y eso forma parte, y que se cayera y que dejara de, pues que todo esto pase a formar parte del paisaje. Ahora bien, no se pasa de eso, o sea, no se pasa de lo que tenemos ahora a eso sin elementos intermedios, ¿no? Y entonces creo que lo primero es ver de qué manera las instituciones públicas pueden mojarse, porque está claro que en general pues, la empresa privada tiene una mayor facilidad para la discrecionalidad del gasto y para la agilidad del gasto, ¿no? Y que bueno, que en muchas ocasiones hay elementos como todo lo que tiene que ver con las prácticas culturales que, vamos, que si se lo debe ser como la cosa más opuesta a una intervención administrativa, que son las que se encargan de ver los gastos, ¿no? O sea, si yo pienso en las dos cosas opuestas, una es esa y otra es esta, pero creo que hay que intentarlo. Y para eso hay que ver cuáles son las vías más fáciles de intentarlo. Porque, por ejemplo, a lo mejor lo que tiene que ver con la prescripción, la denominada prescripción cultural, es una forma que habla el lenguaje de lo sanitario, y como habla el lenguaje de lo sanitario, es más fácil que hable el lenguaje presupuestario de lo sanitario, y entonces a lo mejor es más fácil entrar por esa vía por la cual ya han entrado otros programas, como por ejemplo el de la prescripción del deporte o de otro tipo de activos, y a lo mejor esa puede ser la vía para iniciar esa incorporación. A lo mejor eso es más fácil que esperar que de repente el sistema sanitario pague programas de estancias plurianuales de artistas en centros hospitalarios para la creación artística, que sería un proyecto en términos de transformación mucho mejor que simplemente la prescripción cultural, pero que a lo mejor una cosa es condición de necesidad para la otra, hablando en términos ya puramente pragmáticos, digamos. Pero para esa prescripción cultural haría falta que se genere más evidencia, que sensibilice a los gobiernos. Es una de las cosas de las que estamos trabajando ya entre ministerios, el tema de la prescripción cultural, o sea que también, bueno, la evidencia se fabrica andando, o sea que hay cosas que hasta que no se empiezan a poner en práctica no vamos a poder hacerlo, ¿no? Yo sí que creo que este es un elemento que de cierta transversalidad, que genera más consensos que disensos, creo que es una cosa que hay que aprovechar, creo que además es muy, digamos, en términos muy superficiales, es muy vendible. O sea, todo el mundo quiere tener en el centro en el que trabaja, en la institución en la que trabaja, una incorporación de algún tipo de práctica artístico-cultural que poder además ofrecer a sus pacientes, porque además tiene un elemento, incluso por decirlo de alguna forma, de modernización, ¿no? De haber trascendido tu marco de salud, enfermedad, médicos, pacientes, etcétera, etcétera, a otro lugar un poco más allá. Y creo que eso son cosas que hay que intentar vender por esa vía. Justo por eso comentaba lo del elemento de legitimación institucional, y a partir de ahí es donde creo que tiene que empezar esa extensión, que ya le dice a las instituciones, bueno, ¿y tú en esto cómo te mojas? Voy a decir, queda mucho para que esto llegue al Consejo Interterritorial, pero esperemos que algún día esté en ese orden del día.
porque además es que los proyectos de mediación cultura-salud son costo efectivos, que esto le gusta mucho a la gente de la administración pública, ¿no? Porque si tú intervienes y generas, digamos, mejorías o bienestares o situaciones, digamos, que mejoren esa situación del paciente, pues también te ahorras una pasta. Y esto gusta, ¿no?, en las administraciones. Es decir, que sería también otro plus, ¿no?, añadir a este. Bueno, yo creo que no solamente es pensar en esa medida costo-efectiva, ¿no?, a corto o a largo plazo, sino también en la calidad que presta al ciudadano, al paciente, que es para lo que estamos, y es lo que debemos de trabajar, ¿no?, en la prestación de esa calidad en base a las necesidades que tiene realmente el ciudadano, en este caso. Bueno, comentaba Javier, yo creo que totalmente de acuerdo contigo, que las estructuras son esenciales. Yo creo que esto es un proyecto social con una necesidad de que la sociedad reaccione al tema. Aquí hay gente que hace el barco, no sabéis lo que es barco, ¿verdad? Os lo puedo contar. Hay pacientes de oncología que se dieron cuenta que la actividad deportiva pues, era esencial, empezaron una actividad que era el barco, ¿no? Y salían a la ría y lograron subvenciones, y lograron comprar barcos, y lograron competir a nivel nacional, y lograron que haya un ambiente social oncológico que les gusta el barco. Pues yo creo lo mismo, o sea, tenemos que lograr que el barco nuestro sea la cultura. Y para eso habrá que tirar, por supuesto, los medios, de los medios institucionales, pero también de la propia sociedad. O sea, la gente gasta 200 euros voy a cenar a la noche, ¿me explico? La gente hay que convencerle que igual en vez de gastar 200 euros voy a cenar, igual es bueno pues colaborar en un barco teórico, o colaborar en una actividad específica, y colaborar en una obra de teatro, o colaborar en un... Entonces, en ese sentido, yo creo que la sociedad tenemos que reaccionar, sin lugar a dudas. Y cuando reacciona la sociedad, reaccionan las instituciones. Yo creo que es al revés, o sea, ¿a dónde piensas? ¿Verdad, Javier? Igual tú tienes una opinión distinta. Que la institución, la gente reacciona cuando la sociedad, cuando está la institución. Yo creo que es al revés. Cuando las instituciones ven que la gente se lanza a hacer barcos, perdonad la expresión, más de una se va a reír por el tema del barco, porque tiene que ver con el barco aquí, pero por la gente, pues también las instituciones compran barcos, es una realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que va por ahí, desde mi punto de vista va por ahí, tenemos que lograr que esto sea una necesidad social, ¿no? ¿Tenéis barcos ahora en el terreno de la cultura? Barcos para, quiero decir, bueno, siguiendo un poco con el... Claro, los barcos son de remo, que sí, claro. No a motor, que quede claro. No, a remo que hay que moverse. Pero le llaman barco, que sepas. Sí. Estoy en el barco, ¿qué barco? Bueno, tú no sabes lo del barco, yo no estoy en lo del barco, hace tiempo ya, ¿eh? Pues bueno, el barco, o sea que necesitamos barcos. Sí, bueno, no es ninguna broma, pero es una realidad maravillosa que tiene su punto, no solamente de actividad física, sino de actividad social, de todo. Y entonces quería decirte, ahora mismo dentro del territorio cultura, ¿qué barcos o qué proyectos, qué habría para decir, esto sería estupendo, podríamos hacer, no sé, en forma de que hagamos un poco de brainstorming ahora mismo? Pues sí, aquí delante de todo el mundo. Es que no lo sé, es que a lo mejor tenéis proyectos ahora mismo que dices, joder, que tenemos cosas súper interesantes. Hay muchos proyectos en España, hay mogollón. Claro, yo os invitaría a que cogierais la interfaz claro. Sí. Y porque es que es hay un mapeado a nivel europeo No, fantástico. maravilloso. Aquí lo tenemos hecho, ¿verdad? Yo es que me he estado leyendo, que no te creas que tenéis, que yo decía esto no se acaba, que son cosas súper interesantes. Y ahí yo creo que es interesante cogerlo porque ahí hay un filtro, al que hable, ¿verdad? Cuenta, que lo cuente. Claro. No, un ejemplo, por ejemplo, con comités... No vas a salir en la tele, que lo sepas, pero cuéntanoslo. Que, por ejemplo, en concomitentes hay la posibilidad de donar. Entonces, buscamos donantes, de hecho. De lo que permitiría que si más gente dona en la entidad, podríamos hacer más proyectos como Cuásares y que no estuviera solo limitado al contexto de Sevilla y esto lo pudiéramos replicar en Coruña o en Bilbao, por ejemplo. Es decir, hay que financiar la cultura, y la cultura pasa por financiarla
a través de las administraciones públicas, pero también con esa responsabilidad individual, un servicio de donantes que por solo 3,3 euros al mes puedes contribuir a que esto se expanda. Por supuesto, has venido a vender tu libro, que además es un libro súper vendible. No, pero sí que es verdad no, es que es así. Hay muchos proyectos, microproyectos, que a mí me vienen a la cabeza, y además de colegas que están en ello, y la verdad que es que todos, o sea, su quebradero de cabeza es cómo nos sostenemos, porque les dan el proyecto, les dan el espacio. Un proyecto, me estoy acordando ahora en concreto, Living Museum, que está en Matadero, que es una vez a la semana, reúnen a personas y realmente su problema es cómo nos sostenemos. O sea, y están dando su capital humano y necesitan un poquito de esos... lo institucional les está llegando ya, ese reconocimiento, eso legítimo ya lo tienen. Ahora hace falta que puedan, es así de fuerte y de duro, pero por ejemplo, tener un proyecto de vida también como profesionales a 1 año y 2 años. Porque la energía se consume y hay que pensar que son profesionales que necesitan proyectarse a 1 año, porque tienen un proyecto que lo tienen para 1 año y con personas, que son personas que no puedes dejar. Porque del lado, digamos, sanitario sí que hay sanitarios que tienen... Aquí, claro. Entonces, por eso es tan interesante que haya un sostén o un suelo común. A lo mejor los espacios tienen que venir de espacios sanitarios o de espacios ya culturales que están, pero hay que invertir en las personas, en el capital humano para que puedan sostenerlo, porque si no, no se puede sostener. Mantenemos siempre esto en pilotajes, en circunstanciales, las evidencias no se van haciendo a medio y largo plazo. Sería maravilloso que dentro de 5 años nos reunamos aquí y veamos qué ha pasado con Quasares, qué ha pasado, ¿no? con esto. Eso es lo que va generando ese tejido. Pero yo creo que es muy importante lo que decía de institucionalizar. La labor de los ministerios es en este momento clave, porque las resistencias que pudieran venir de la propia burocracia institucional pueden convertirse en innovación, en una mirada de innovación, y por ahí pues se vende muy bien, o se puede utilizar como una herramienta para llamar a que se muevan ciertas estructuras, a que se muevan también pues los presupuestos a algo común, que a lo mejor no se había imaginado y ahora sí ya está imaginado y es posible. Y yo creo que por ahí van un poquito los barcos. Los barcos, que son importantes. No, bueno, es un poco la llamada realista y estamos aquí, queremos que nos ayudéis. Es un poco volver a cuando decías antes, a ver de qué manera en lo que se está trabajando se llega a algún punto en el que se pueda, digamos, introducir con mayor facilidad el asumir económicamente estos proyectos, que es o económicamente o incluso como materia formativa, o sea, que eso tenga un cuerpo más allá de estamos haciendo un trabajo o una colaboración, ¿no? Sino que tenga eso como más continuidad. Es un poco eso, ¿no? Sí, es decir, ¿tú antes has hecho una? Pues he visto por el cabello de los cuando sabías que habías hecho. No habías dicho nada. Yo tenía aquí, bueno, en este caos que tengo no, yo decía antes, ahí he visto en la memoria que presentaba antes Felipe ese informe de cultura y salud, hay muchísimos proyectos de distinta índole con personas que tienen problemas diferentes. Hay personas que han pasado por una agresión por violencia sexual, hay temas de maltrato, hay problemas de salud, puede ser problemas de oncología, de salud mental, de enfermedades del sistema neuromotoras, hay de todo. O sea que esto es algo que realmente, no voy a decir panacea, que es una palabra que no funcionaría aquí, pero es algo tan importante que realmente
creo que los profesionales os lo estáis tomando muy en serio, me refiero a profesionales de la cultura de la salud, y no digo que las personas que estéis en instituciones no, pero como os falta esa materia para poder incardinar, mientras tanto, ¿qué? ¿A ti qué te gustaría ser? Más que decir la panacea, lo que es transversal, ¿no? O sea, pero como es transversal en general, diferentes estratos sociales y diferentes tipos de personas, la práctica artística y el contacto con elementos del ámbito del arte y de la cultura, ¿no? A ver, yo creo que estamos en un momento de intentar darle un poquito de forma al asunto, ¿no? De la misma manera, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan Antonio, que en general las sociedades van por delante y luego las instituciones por detrás, creo que son muy pocas los ejemplos que podamos decir de cosas que ocurren al revés, que son las instituciones las que van por delante y las sociedades por detrás. En mi cabeza solo hay uno, que es el matrimonio igualitario, en el que creo que es una de las pocas veces que las organizaciones, que las instituciones estuvieron por delante, pero que creo que como eso va ocurriendo, cuando las instituciones llegan, una de las cosas que hacen, entre comillas, es poner orden, ¿no? Y una de las cosas que tienen que hacer es poner orden. A veces cuando ponen orden también normativizan, y eso a lo mejor entra un poquito en choque con lo que son las prácticas artísticas, pero ese poner orden también es un poco delimitar el qué, el para quiénes, el entre quiénes y el cómo. Y yo creo que justamente esa es la cosa en la que estamos, ¿no? Vale, de qué manera intentamos delimitar un poco esto, y luego ya cada uno en el ámbito de lo que le toque, digamos, financiar, gestionar, como lo queramos llamar, pues intentará adecuarlo a lo que tiene. Porque además en muchas ocasiones esto también depende por un lado, de las personas que tienes para llevarlo a cabo y de lo que se pide por parte de los servicios sanitarios en los que estás, ¿no? Y bueno, pues eso ya dependerá también de la práctica concreta en el ámbito de la gestión, pero yo creo que primero se pone orden y después de ponerse orden es cuando se intenta tirar. Y para poner orden es hacer hueco, que yo creo que es en lo que tenemos que estar. Cuando yo estudié la carrera, yo terminé en el año 2007. Evidentemente esto ni estaba ni se le esperaba, pero ni siquiera tampoco después, cuando hice la residencia, ni estaba ni se le esperaba, ¿no? O sea, pero bueno, sí que es verdad que ahora creo que es difícil tener un mínimo periplo por el sistema sanitario sin que ninguna de estas acciones te toque por algún lugar o no tengas conocimiento de ellas por algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, ese hueco ya se va haciendo y está la siguiente fase, ¿no? Pero no se pasa directamente al segundo piso sin haber pasado por el primero. Yeah. Y el teorema de Bolzano también funciona aquí, o sea, no se puede ir de A a B sin pasar por los puntos intermedios. Entonces creo que lo que nos toca es eso, y vamos, que nos hacemos cargo, que no Hombre, el hecho de estar aquí, representantes de dos instituciones, digamos, del Estado y autonómica, para mí es importante porque demuestra un querer estar en estos proyectos. Otra cosa es que haya herramientas ahora mismo disponibles para decir aquí y ahora qué es lo que nos gustaría, ¿no? Ahora mismo tenéis el hueco abierto. No, yo estaba mirando aquí antes una cosa que me he ido y he venido directamente. Hablábamos, en algún momento he pasado por lo de la prevención y la promoción de la salud, pero no sé si no está tan claro o no hay suficiente experiencia todavía en que los proyectos de mediación, cultura, salud tengan un impacto importante en el tratamiento y en los resultados. Claro, los tratamientos, por ejemplo, en oncología, bueno, como en todas las enfermedades, dependen de los fármacos, de la prescripción médica, pero ¿hasta qué punto ese bienestar que proporciona, ese encontrarte quizá contigo y poder reflexionar, el asumir tu propio proceso, el entender que hay hábitos que te pueden conducir a una mejora de tu situación, hasta qué punto eso interviene en... Es que no me gusta hablar de curación porque eso es otra cosa, pero ¿a qué respuesta clínica tiene eso? Esencial. O sea, yo creo que la mejor digamos, tratamiento de la enfermedad es que esta enfermedad no exista. La mejor manera de curar es que no exista. La prevención es esencial. Y yo creo que también forma parte, globalmente, lo que decíamos antes, ¿no? Me voy al principio, de la humanización. O sea, el singularizar
los procesos en la prevención, de singularizar los procesos en el tratamiento específico o personalizado, singularizar los procesos también, digamos, en la prevención, digamos, el desarrollo que está teniendo ahora mismo la prevención con el estilo de vida. Hemos hablado de actividad física, hemos hablado de psicología, pero es que muchas de esas cosas se pueden plasmar perfectamente en lo que es estilo de vida de las personas. O sea, ¿quién hacía deporte hace 15 años, los que estéis aquí? No lo digáis. ¿Quién hace ahora? Tampoco lo digáis. Pero probablemente muchísima más gente, ha habido un cambio social en el cual la gente empezó a hacer deporte. ¿Quién hacía regímenes y pensaba que eran proteínas? No lo digáis. Pero ahora sabe todo el mundo qué proteínas hay, qué proteínas buenas, qué proteínas malas. O sea, yo quiero decir que hay un cambio social y eso repercute. Me gustaría contaros una pequeña experiencia que tenemos en Quirón y que es gracias, por cierto, a Alberto, que está aquí con nosotros, y parece una tontería, pero pone en nuestras consultas hay una especie de plaquita con un... no me sale la palabra. Con un QR, ¿no? Con un QR, ¿no? Donde dice una colección. Y hay colección de obras de arte, colección de películas, colección de cuadros, colección no sé qué. Bueno, y la gente lo puede leer y de alguna manera hace un marco de cosas que le llevan a un cierto cambio de vida. No digo que sea directo, será acoplable a cada mano, ¿no? Cada guante a cada mano. Pero que dice que hay muchas cosas que influyen eso es para los pacientes, pero también lo de los familiares, la prevención. En la calidad del tratamiento, donde realmente eso pone, la cultura no cura, pero ayuda. Y es el lema que tiene abajo. Que es un lema, por cierto, precioso, aunque puede llevar en un momento determinado a alguna discusión, pero ayuda, ¿no? Entonces, lo que dice es que estas cosas van a ayudar a lo largo de todo el proceso, desde la prevención, pasando por el estilo de vida, pasando por los tratamientos, pasando por la implicación que tiene cualquier paciente oncológico en su familia, en su sociedad, en su trabajo, porque eso ya a mí muchas cosas me dirán, por cierto, doctor, me ha dicho mi vecina que va muy bien lo de las proteínas, me estoy inventando, ¿no? Las proteínas, ¿no? O sea, entonces es un marco de formación que va ayudando a la gente, va ayudando a la sociedad. Igual no te respondí lo que me quieres decir, probablemente no. Lo que dices es que la cultura afecta en todos los momentos de la vida de las personas. Globalmente, este tipo de pacientes o de mundo que estamos comentando, que es el mundo de la oncología. No pasa nada. La cultura es una manera también de dirigida por esas personas. Sí, ¿no? Pero que la cultura en general, bueno, pues te hace ser crítico, aparte del conocimiento, o sea, en fin, es una forma, yo creo que de libertad, de la de verdad. Esta mañana voy a colar Javier, aunque tú eres jefe, voy a colar. Esta mañana comentamos que quién ha visto películas que tengan que ver con un proceso de cáncer que le haya ayudado personal o familiarmente. Es cultura, perdón. Sí. Que él preguntaba, ¿no? Decía, y puede también la cultura ayudar a, y como se da reparo decir, curar, ¿no? Claro, si la visión que tenemos vuelvo como al principio de la sesión, si la visión que tenemos de la salud es la del pleno estado de bienestar físico, psíquico y social, entonces tú puedes pensar, ¿ayuda a la cultura a llegar al pleno estado de bienestar físico, psíquico y social? Bueno, a lo mejor no, porque no te elimina todo lo que tienes entre medio, pero si la visión que tienes de la cultura es justamente la de la mejora de las capacidades para tu desempeño en tu vida cotidiana, en tu participación en el ámbito de la sociedad, con tu familia, etcétera, etcétera, entonces sí, y no solamente en el ámbito de la salud mental, sino absolutamente en cualquier ámbito que esté relacionado con la enfermedad. Me daba cosa lo del tema de curar, porque tengo esa prevención de cuando uno escribe, en este caso en mi caso hacías una pieza para el informativo que va a haber 300 millones de personas, la palabra curar yo la tengo proscrita. Por eso mejora la salud, sí, mejora. Porque curar lleva a unas ideas que no son... yo sigo yendo a religiones, pero sin embargo estoy libre de enfermedad. ¿Estoy curada? Pues ¿qué quieres que te diga? Estoy bien, estoy fenomenal. Hay lo que siempre se dice en medicina, ¿no? Que es muy mítico, ¿no? Que es el de curar a veces, cuidar siempre, acompañar. Cuidar siempre, acompañar siempre, ¿no? Sí. Hay esa pirámide, ¿no? En la cual vamos filtrando cada uno de los Por eso tengo esa prevención, ¿no? Porque, bueno, quiero decir, curar es una palabra totalmente legítima y maravillosa, pero hay que usarla
muchísimo cuidado, y más cuando dices, la curar, y es que parece que está todo solucionado, y a veces, bueno, no hay un 100, o sea, ya sabemos que no existe ni el 0 ni el 100, ¿no? Pues ahí estamos, bueno, que no tengo que hablar yo. Vamos a tener que ir terminando porque que nos quedan 5 minutos, vale, fenomenal. Pues ahora os voy al principio decíamos, ¿y qué entendemos por esto de salud? Bueno, yo os voy a pedir un poco una reflexión final, que esto es lo fácil en este tipo de cosas. ¿Y vosotros cómo os despediríais? No, fuera de bromas. Realmente me parece importante, para mí es un descubrimiento, os lo he dicho al principio, y por eso me parece que esto hay que tomárselo en serio, ¿no? Entonces ya veo que os lo tomáis porque estáis aquí, y sobre todo me refiero a las personas que como Javier y como Inmaculada tenéis responsabilidad en la gestión sanitaria. Como es en la gestión sanitaria, estáis aquí la mitad de la historia, porque ya falta la parte de la cultura, pero bueno, sé que también está por otro lado. Pero realmente, conociendo ya todo lo que es esto, ¿de qué manera os gustaría que esto al final se materializara? No sé si, introduciendo lo que hablamos antes, formación, sobre todo sanitarios, artistas sanitarios, a que se empapen bien cada uno de su papel, digamos. Bueno, cuando conozcamos esas medidas, esas posibilidades también a nivel europeo, de qué manera se encaja dentro de los presupuestos. ¿Cómo seguiríais con un proyecto como Cuásares en la clínica, con los resultados maravillosos que estáis obteniendo? Y eso que, bueno, lleváis poco tiempo, espero que estéis mucho más. ¿De qué manera, que antes lo hablábamos un poco, te gustaría que la cultura ayudara mucho más al bienestar de las personas? Pues ahí os quedáis. Venga. No dice nadie nada. Bueno, venga, por orden. Venga, por orden. A ver, pues voy a aprovechar que nos dejas este momentito, porque, bueno, yo voy a echar mi ámbito de verdad, mi disciplina de verdad, por eso dicen, es la educación artística y es sobre todo los ámbitos formales de las escuelas. Y lo que yo imagino es que de verdad, después de tantos años luchando y diciendo que el arte, la educación, y ahora hay movimientos también fantásticos de que tiene que estar en las escuelas, porque es un derecho, porque es fundamental, porque forma parte del crecimiento y debe ser parte de la vida de los niños y de las niñas, pues ahora resulta que tenemos una razón todavía más potente, que es si esto es un elemento que va a hacer que sus vidas sean más saludables y les puede acompañar a lo largo de toda su vida, ¿qué más queremos? Que el arte esté también en las escuelas. Entonces imagino esta misma discusión o esta misma conversación en un contexto formal por el que vamos a pasar o pasan todos, que son las escuelas, y en el que el arte sea un derecho y además algo que se convierta en un hábito y en un comportamiento, y que, pues eso, que en las escuelas los niños y las niñas, los adolescentes puedan entender y resignificar qué es participar de las artes, porque de verdad tiene que ver con ellos, con lo que son y con lo que van a ser. Javier. A ver, yo creo que lo primero es pensar y ser consciente de que en general el ámbito de la gestión es una carrera de relevos, ¿no? Entonces cogemos de lo que han hecho los que estaban antes y luego algunos de los que están después continuarán lo que hemos hecho con algunas discontinuidades, pero eso ocurrirá, ¿no? Entonces, yo lo que espero es que cuando dentro de unos años vea el estado de la cuestión y poder decir, pues mira, hubo ese momento en el que se empezaron esas cosas que ahora se han materializado, ¿no? Yo digo que muchas de las cosas que hago no las hago para que durante esta legislatura se materialicen, las hago para que vayan creciendo y vayan tomando el relevo los que están después, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental y por eso no me aventuro a decir en qué va a acabar esto, sino que con que continúe a partir de lo que está ahora me parece que ya va bien. Yo sí que, porque decía, ¿no? ¿Y cómo seguir? O sea, yo sí que creo que
hay que intentar aprovecharlas a aquellas organizaciones, a aquellas estructuras dentro del sistema que, o sea, que no forman parte de la administración, pero que sí que están institucionalizadas. Estoy pensando en organizaciones de pacientes y organizaciones profesionales. En muchas ocasiones hay algunas de ellas que sí que son verdaderas aliadas a este respecto y que tienen una cierta capacidad de, digamos, de hacer de bisagra con el sistema sanitario sin necesidad de que la entrada con el sistema sanitario sea directamente la gente que gestiona el sistema sanitario, ¿no? Y que creo que eso sería una recomendación, ¿no? Y por terminar, termino con hay unas palabras que me gustan mucho de un médico que también escribía, que era Salvador Allende, que tiene un párrafo que dice: con las dificultades propias de los que caminan en un Ford del año 1920 y por un camino malo, vamos de tumbo en tumbo, pero avanzando. No quiere decir que vayamos en un Ford del año 1920, pero sí que es verdad que creo que lo fundamental de todo esto es que vayamos avanzando. A pesar de los tumbos. Gracias, Inmaculada. Estamos totalmente de acuerdo con lo que marca Javier, porque no puede ser de otra forma. Yo creo que también es importante utilizar como medio como eje facilitador, ¿no?, para la introducción de la cultura y el arte, son esos activos en salud que tenemos realmente en la comunidad, que tenemos alrededor de los centros, como pueden ser ayuntamientos, trabajadores sociales, enfermeras de enlace, ¿no?, que son agentes al final facilitadores que puedan introducir esta visión. Y sobre todo crear esa cultura y esa sinergia dentro de la propia organización para poder seguir trabajando y enriqueciéndonos para seguir avanzando. Bueno, yo creo que queda claro que la cultura es un elemento claramente positivo, que quizá nuestra obligación como grupo es transmitirlo como dando formación por una parte a los profesionales y dando información a los pacientes. Y luego yo creo que hay un tema que ha salido en varias ocasiones y es cómo financiarlo, cómo de alguna manera desarrollarlo. Yo creo que es un tema que habrá que trabajarlo, nos tenemos que dar cuenta que la sociedad es capaz perfectamente de asumir un proyecto como este, simplemente siempre y cuando lo presentemos de forma adecuada y lo presentemos con esa ilusión que probablemente nosotros tenemos en este momento aquí. Pues muchas gracias a Noemí, a Javier, a Inmaculada y a Juan Antonio. Yo creo que queda clarísimo que la cultura, el arte, es una herramienta cargadísima de futuro para la promoción de la salud y la calidad de vida. Muchas gracias.